No estamos muy lejos de aquellos tiempos del cristianismo primitivo donde muchos romanos adoraban deidades romanas por tradición, estudiaban filosofía griega evolucionista por curiosidad y rendían culto a alguna deidad egipcia como Isis por novedad. Algunos hasta tomaban prestado al Dios verdadero, al creador del universo, llamándole el Dios desconocido. Leamos el siguiente relato del libro de Hechos y pensemos palabra a palabra si no nos identificamos un poco con el apóstol Pablo en aquel entonces y cuán parecida era la situación de aquellos lejanos inicios de nuestra iglesia comparados con estos tiempos actuales. En fin, usaré la traducción llamada La Nueva Biblia de los Hispanos del 2005 para leer el capítulo 17 del libro de Hechos en los siguientes versículos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Aquí vemos a un Pablo indignado por la idolatría de una próspera ciudad antigua, misma idolatría que podríamos observar en cualquier ciudad moderna, una auténtica Babel de deidades. Pablo discutía con aquellos que eran del pueblo de Dios por descendencia natural, los judíos naturales, y también con los que eran judíos en sentido espiritual, los gentiles temerosos de Dios. Aquí vemos básicamente dos grupos de personas a los que habitualmente debemos llevar la palabra con prioridad, a los que son judíos según la carne y a los temerosos de Dios, aquellos que afirman temer y adorar al Dios de Israel. Y esto podemos hacerlo en las sinagogas de nuestra época, las cuales pueden ser, tal como en la época de Pablo, de una u otra diferente también secta o religión. En aquel entonces, saduceos, fariseos, esenios, hoy en día, católicos, evangélicos, testigos de Jehová o mormones. Los del pueblo de Dios y los temerosos de Dios, entre comillas. Esos eran los objetivos de Pablo. Ahora bien, él anunciaba el evangelio del reino indignado por la idolatría y pronto se encontró cara a cara con aquellos autores de tanta idolatría. Y no eran gente supersticiosa, era gente racional, inteligente, educada, que posiblemente fueran religiosos por tradición y filósofos por convicción. Ahora, si seguimos adelante, en el libro de Hechos, capítulo 17, en los versículos 18 en adelante, leemos lo siguiente. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba, anunciaba el evangelio de Yeshua y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Notemos que Pablo les enseñaba el evangelio de Yeshua y la resurrección. Es interesante que esta traducción transmita la idea de que Pablo predicaba no simplemente a Yeshua, como traducen muchas otras versiones, sino el evangelio de Yeshua. Esto es, les predicaba las enseñanzas del rabino judío Jesús de Nazaret, o Yeshua de Nazaret, que había sido ejecutado por las autoridades romanas por sedición. Esa era la forma en que verían a Pablo aquellos atenienses, un judío adorador del Dios de los judíos, difundiendo las enseñanzas de un casi desconocido dentro del imperio rabino judío llamado Jesús de Nazaret o Yeshua de Nazaret. Pablo no les decía crean en Yeshua simplemente, sino que estaba invitando a la gente a algo más, a creer en Yeshua, lo que significa creer, no solo en que Yeshua vivió y murió y resucitó, sino en su evangelio, es decir, creer en lo que Yeshua había enseñado durante su ministerio. Por eso los atenienses veían a Pablo como un predicador de deidades extrañas, o sea, extranjeras, de un Dios que obviamente no estaba, entre comillas, de moda, como algunas deidades egipcias dentro del imperio u otras deidades babilónicas también muy populares. Pablo nota que estos atenienses han tomado prestado, sin ser conscientes, al Dios del universo, pues hasta le han dedicado un altar. Y esta misma situación es la que podemos ver a nuestro alrededor cuando la gente nos dice, luego de contarnos que creen en el horóscopo, adoran a tal estrella de rock, a tal jugador de fútbol, asisten a tal iglesia y creen, somos parientes de los simios, luego de todo ese enredo nos dicen, pero yo creo que algo hay, o en algo hay que creer. Ahí es donde encontramos el altar al Dios desconocido en las mentes de los atenienses modernos. Y muchas veces, como estos atenienses, somos llevados aparte para predicar como un poco más exactamente de qué estamos hablando.
muchas veces por simple curiosidad, pero muchas otras será por la voluntad y el poder de Dios que mueve los corazones de la gente. Y es así que Pablo les habla a los atenienses. ¿Qué les habla? La misma enseñanza que hoy en día nosotros estamos llevando al mundo, que pronto vendrá un hombre, un varón a reinar la tierra de Israel, un hombre que ha sido levantado en su condición de hombre de entre los muertos, y que ese hombre juzgará a las naciones. Esto lo encontramos en Hechos, en este mismo capítulo 17, entre los versículos 22 y 31, los cuales leeremos todos porque muestran un claro ejemplo de un hermano de nuestra misma fe en acción. Y nos asombrará cómo tras 2 milenios nuestro mensaje ha sido siendo el mismo y cuán diferente es lo que anunció Pablo a los atenienses si lo comparamos con lo que las iglesias anuncian hoy en día a los gentiles modernos, a los que no son ni judíos ni temerosos de Dios. Leamos entonces. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo que linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien Él ha elegido, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Como vemos, Pablo nota que los atenienses son muy religiosos, pero posiblemente por tradición. Pablo sabe que hasta en una de las cunas de la filosofía griega, sabe que habla a un público inteligente y racional, y les habla de la existencia de un Dios que razonablemente, por ser el creador del universo, no puede parecerse a nada hecho por el hombre. Les habla de Chutkei Babhei, nuestro Dios, y luego les habla de que ese Dios ha decidido juzgar a la tierra con justicia por medio de un hombre, de un varón. No dice por medio de un ángel, ni por medio de un espíritu desde los cielos. No, Pablo enseña, igual que otros hoy día, que el Padre, el Dios de Israel, fue quien creó el universo, y no algún hijo celestial que tuviera, del cual la Biblia nunca habla nada. Nos dice, sin embargo, que ha marcado un día para que la tierra sea juzgada por un hombre. Leamos de nuevo. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado. Si nos dieran 5 minutos para definir toda nuestra fe, difícilmente pudiéramos hacerlo mejor que Pablo, que dividió su enseñanza en dos. O sea, existe un Dios que ustedes no conocen, pero que de alguna manera sospechan que existe, que ha creado el universo. Ese es el Dios de Israel. Ese Dios ha establecido un día en el cual juzgará la tierra mediante un hombre, que Él ha elegido. Entonces ahora vamos a ver lo que no dice. No dice que ha establecido un día en el que juzgará la tierra mediante un arcángel que fue hombre, ni juzgará la tierra mediante un espíritu, ni mediante un Dios en minúscula y 144.000 colaboradores que fueron al cielo. Ni tampoco juzgará la tierra mediante una parte de sí mismo, porque Él es un Dios trino. No, no y más no. Pablo enseña claramente lo que aprendió de las Escrituras, lo que enseñamos nosotros, lo que sencilla y humildemente enseñamos a judíos, a los temerosos de Dios y a los atenienses de nuestra época. Dios juzgará la tierra mediante un hombre que Él ha elegido. No hay manera de abreviar más el mensaje del reino. No hay manera de torcer las palabras tan claras diciendo que quien juzgará la tierra fue un hombre. Dice que un hombre juzgará la tierra y se lo dice a personas que saben muy bien lo que es un semidios, una deidad espiritual y hasta una trinidad, dado que la Trinidad era parte de muchas religiones que ellos conocían. Fácil hubiera sido para Pablo decirles a estos atenienses a quienes adaptó su discurso que él juzgará la tierra mediante un Dios,
un mitad hombre y mitad Dios, como ese Perseo en quien ustedes creen. Pero no les dijo eso, les dijo algo más difícil de creer para ellos. Les dijo que un hombre, absolutamente hombre, juzgaría la tierra que ellos estaban pisando en un día determinado. Y termina diciendo Pablo, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Al hablarles de que la tierra sería juzgada por un hombre que había sido resucitado, fue demasiado para aquellos griegos. Para muchos de ellos simplemente fue increíble y excusándose se fueron. Pero algunos creyeron, y ese mismo proceso lo vivimos hoy en día en nuestra labor de anunciar el Evangelio. Termina el capítulo del 17 del libro de Hechos en esta traducción al lenguaje sencillo llamada La Biblia de los Hispanos, diciendo: Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio de Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. No está claro si los que dijeron le escucharemos otra vez acerca de esto eran personas que querían seguir escuchando, como cuando hoy en día se nos dice, qué interesante, otro día me seguís contando, o simplemente se estaban excusando educadamente para yo no escucharlo más. Lo que sí sabemos es que se nos dan nombres de personas que creyeron, los menos pero creyeron. Y nosotros hoy día aprendimos los 3 objetivos que tenemos para llevar adelante nuestro anuncio: los judíos naturales, los temerosos de Dios y los atenienses modernos. Las personas religiosas que viven en una babel de religiones y filosofías contradictorias y confusas. También aprendimos que decir de ese Dios que no conocen, les hablo. Dios ha marcado un día para juzgar la tierra mediante un hombre que Él ha elegido. Parece un manual de predicación, pero Jehová, nuestro Dios, lo puso en forma de relato para darle esa vida y esa energía que solo sus escrituras tienen. Y que nos sea de provecho, hermanos, de inspiración, al ver que vivimos en tiempos parecidos y situaciones parecidas a la de nuestros hermanos que vivieron hace casi 2 milenios. Y que Dios, el Padre y nuestro líder, Yeshua, ese hombre que vendrá a juzgar la tierra, ese hombre que Dios ha elegido, bendigan sus esfuerzos.